la guía. Entonces, recuerden que cualquier duda, eh, me levantan la manito nomás, me marcan la manito ahí ¿cómo se llama? En la pantalla y yo les dejo para que puedan hacer preguntas. Ya vamos a orar y vamos para iniciar esta clase. Señor que estás en los cielos, te damos muchas gracias por las bendiciones que tú nos das, por la vida, por la salud. Queremos suplicar que tú nos acompañes y nos dirijas, Señor, en esta clase, nos dé sabiduría para poder comprender y aplicar los conceptos que hemos estado revisando toda esta semana. Lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Ya, entonces, como ustedes se dan cuenta, la, esta guía no hay nada nuevo en términos de conceptos nuevos o de materia nueva. Simplemente es, digamos, un resumen o una compilación, digamos, de todo lo que hemos estado revisando estas últimas semanas. Y como dice ahí, esta guía tiene el objetivo de realizar ejercicios de operaciones combinadas de racionales, donde van a tener que aplicar eh, 5 conceptos básicos y esenciales, que son hacer toda la operatoria básica, es decir, sumar, restar, multiplicar, dividir fracciones, y una quinta elemento que es transformar fracciones, perdón, transformar decimales a fracciones. Porque transformar fracciones a decimales es más o menos es lo mismo que dividir. Dividir en un cierto el numerador por el denominador. Entonces, automáticamente ustedes transforman una fracción en decimal. ¿Ya? Ahora, si ustedes ven ahí, hay hay un ejercicio básico, pero antes de que veamos el ejercicio, me interesa que podamos revisar estos puntos que están ahí, es decir, el orden de operación. ¿Qué es lo que tienen que hacer primero? ¿Qué es lo que tienen que hacer después? Tal vez en algún momento ustedes aprendieron esta frase, ¿no es cierto?, que es papomudas, que a nosotros nos sirve un poquito para aprender y recordar cuál es el orden de operación, ¿no es cierto? Paréntesis, potencias, multiplicación, división, adición y sustracción. Entonces, pero esto está como un poco más resumido en esta guía, está un poquito más como agrupado en operaciones. Entonces, digamos, son 4 pasos. Si ustedes ven un ejercicio de este tipo, que el que ven en la guía, ¿no es cierto? Aquí, eh, lo primero que tienen que resolver, según este orden de operación, son los paréntesis. Por lo tanto, van a resolver todos los paréntesis de manera independiente y luego de que resuelvan los paréntesis, van a la siguiente operación. Luego de resolver los paréntesis, dice las potencias. Es decir, si hay en algún paréntesis o fuera de los paréntesis alguna potencia, resuelven las potencias. Ahora, obviamente que, por ejemplo, en este tercer caso, antes de que yo pueda resolver el paréntesis propiamente tal como conjunto, ¿no es cierto?, que es una sustracción y una división, lo primero que tengo que hacer es, evidentemente, resolver la potencia. No puedo restarle una potencia, digamos, eh, una potencia, una fracción, o no puedo dividir una potencia, ¿no es cierto?, por un número entero. Lo primero que tengo que hacer es transformar esa potencia en un número entero. Bien, entonces, y finalmente, después, cuando yo he resuelto las potencias y me encuentro tanto dentro de los paréntesis o fuera de los paréntesis, solamente con multiplicaciones, divisiones, sumas y restas, lo primero que tengo que hacer son las multiplicaciones y las divisiones. Ahora, en general, ahí, para este ejercicio y para todos los demás, eh, para determinar un orden y ustedes se puedan, digamos, esquematizar con esto, lo que tienen que hacer es resolver, ¿no es cierto?, las operaciones siempre de izquierda a derecha. Por ejemplo,
Vamos a resolver primero los paréntesis. Ya, partimos por el paréntesis de la izquierda, luego el del centro, luego el de la derecha. Queremos resolver potencia. Si en este caso hubiera más de una, resolvemos la potencia a la izquierda, después la que viene y la que viene, siempre de izquierda a derecha. Si vamos a resolver multiplicaciones y divisiones, primero del lado izquierdo y vamos avanzando hacia el lado derecho. ¿Ya? Eso es para que ustedes tengan un orden y se acostumbren a resolver los ejercicios de una manera esquemática, de una manera, digamos, repetitiva. Porque esa, digamos, es lo que a usted le va generando una estructura de operación, en este caso, de una operación tan básica y esencial como son el operar racionales. ¿Sí? Siempre el operar racionales es una herramienta básica para, no solamente para matemática, el resto de la enseñanza media que va a tener, sino que es una herramienta básica para todas las ciencias que van a enfrentar, es decir, para biología, para química, para física. Todo esto que estamos haciendo es absolutamente básico y es una herramienta muy importante y muy usada. Por lo tanto, no pueden no aprender esto. Tienen que aprenderlo, tienen que acostumbrarse a desarrollarlo y la mejor manera es con un esquema, es decir, con algo que sea repetitivo. Y finalmente, después que resuelven de izquierda a derecha las multiplicaciones y las divisiones, se dedican a las sumas y las restas. ¿Sí? Ese es más o menos el orden. Entonces, primero, paréntesis de izquierda a derecha, después potencias de izquierda a derecha, multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha, y adiciones y sustracciones de izquierda a derecha. Entonces, aquí tenemos el primer ejercicio, el ejemplo que tiene en la guía. Tenemos 1/2 por 2/5 menos 0,4 periódico. Cerramos paréntesis, menos 2 por 3/2 más 1/5 menos 4 al cuadrado menos 3/5 dividido por 0,2. Entonces, yo podría identificar en este ejercicio 3 unidades o 3 grupos. El primer grupo corresponde a ese primer paréntesis. Por lo tanto, es lo primero que yo debería o lo que debo resolver. El segundo elemento de este ejercicio es ese 2 que multiplica este paréntesis. ¿Sí? Esa es nuestra segunda unidad y deberíamos enfocarnos en resolver después esa segunda unidad. Y luego tenemos la tercera unidad o tercera parte, que es este paréntesis que está al final, donde al interior del paréntesis además tenemos una potencia. ¿Ya? Entonces, el primer paso va a ser resolver el primer paréntesis. Estamos hablando de izquierda a derecha, ¿no es cierto? Entonces, vamos a bajar un poquito para ir viendo los pasos ya uno por uno. Entonces, el primer paréntesis corresponde a 1/2 por 2/5, ¿no es cierto? Menos 0,4 periódico. Entonces, lo primero que hacemos, dice aquí el paso, resolver la multiplicación. Recuerden que cuando nosotros multiplicamos una fracción, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. Entonces multiplicamos 1 por 2, me da 2. 2 por 5, 10. ¿Ya? Voy a poner aquí, voy a agregar acá un paso para que los que tienen todavía dificultad para identificar las simplificaciones de una fracción puedan ver este paso que es importante. Entonces vamos a agregar una fracción aquí. Entonces si usted multiplica, 2 por 1 le da 2. Y 5 por 2 le da 10, no le da 1/5. ¿Verdad? Entonces, ¿por qué el ejercicio, por qué la guía dice 1/5? Porque en el fondo se saltó el paso de la simplificación nomás. Que multiplica 2 por 1 es 2, 5 por 2 10. Entonces, si yo divido este numerador y este denominador por 2, 2 dividido por 2 es 1, 10 dividido por 2 es 5. Por eso que me da 1/5. ¿Ya? Entonces, esta multiplicación que está acá, en la guía, está sin este paso. Entonces, para que no se confundan y va a decir, oye, pero 2 por 1 no es 1, ni 2 por 5 tampoco es 5. Ya, es porque ya está simplificado. Entonces, recuerden que lo que vimos la semana pasada, cuando hablamos de ubicar fracciones en la recta numérica, dijimos que estos dos números son el mismo. Es decir, si usted va a una recta numérica y divide el entero en décimos, en 10 partes, y divide el entero en quintos, es decir, en 5 partes,
Si usted pone esas dos rectas una arriba de otra, el 2/10 va a estar a la misma altura que un quinto. Es el mismo número. Solamente que está expresado de manera más simple aquí, ¿ya? Perfecto, entonces yo tengo un quinto y le resto este 0,4 periódico. Entonces el segundo paso, evidentemente, es convertir este 0,4 periódico en una fracción. Y recuerden que para convertir una fracción, un decimal de este tipo, lo que yo tengo que hacer es poner este número, que es la fracción, como entero como numerador. Es decir, el 4 va arriba como numerador. Y en el caso que hubiera un número que no fuera periodo, yo tenía que restárselo a ese 4. Que en este caso el único número que no es periodo es el 0. ¿Verdad? Entonces, si yo a 4 le resto 0, me da 4, y por eso es que el numerador tiene un 4. Y después tengo que dividirlo, es decir, tengo que poner como denominador tantos 9 como periodos yo tenga, o como dígitos tenga el periodo. En este caso, el periodo tiene un solo dígito, que es el 4. Por lo tanto, digamos, el número de 9 es solamente un 9, porque hay un solo 4 periódico, un solo 9. Así que este 0,4 periódico, de punto de vista o como fracción, es 4/9. No sé si tienen alguna duda que quieran compartir. Pueden levantar su dedo ahí en la cámara, porque tampoco está activado el chat en esta cuenta. Entonces, todas esas cosas son, bueno, por usar la primera vez tenemos esta dificultad, y ya la segunda clase creo que vamos a andar bien. Entonces, si alguien tiene alguna duda, puede levantar su dedito y yo le activo su micrófono para que pueda hacer la pregunta. ¿O vamos bien? Ya déjeme activar aquí el sonido. Esperen un poquito. Ya, ahora sí puede hacer la pregunta. Ya, profesor. ¿Me escucha? Sí, sí, lo escucho. Ya. Entonces, el 0,4 se convierte en una fracción. Sabes que se perdió tu señal, entonces no sé, como que no se escuchó mucho. O sea, repíteme de nuevo, me está preguntando por el 0,4. El 0,4 se convirtió en fracción como 4/9, porque la metodología para transformar un decimal periódico como este Entonces, eh, es colocar el, el número que es periódico como numerador 4, y yo le tengo que restar lo que no es periodo, que en este caso es el 0. Pero como 4 menos 0 es 4, se mantiene el 4. Y después tengo que dividirlo por 9. ¿Cuántos 9 voy a colocar? Dependiendo de cuántos dígitos tenga el periodo. Por ejemplo, si este periodo hubiera sido, voy a ponerlo aquí, en vez de haber sido 0,04, era 0,41. Por ejemplo, así. ¿Ya? Si hubiera sido ¿ya? 0,41, aquí abajo hubieran habido 2 9, es decir, hubiera sido 41 dividido por 99. ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo el 0 se convierte en 9? ¿El de abajo, cómo el 9? No, el 0 ya no es, el 9 no es que se convierta, sino que tú reemplazas, el número de dígitos que tiene el decimal periódico, el número de dígitos del decimal periódico, los reemplazas por 9. ¿Sí? ¿Siempre el 9? Siempre el 9, solamente por 9. Ya. Cuando un decimal es periódico, ¿ya? Entonces, en este caso, como era solamente 0,4 y no 0,41, yo reemplacé por un solo 9. Si hubieran sido más de un dígito,
tú reemplazas por más 9. Ya. Ya, perfecto. Ya. Eso nomás. Elías también tiene alguna duda. Voy a silenciar aquí a su compañero y vamos a darle audio a Elías. Profesor, ¿Sí? ¿lo podía explicar de nuevo? Que yo llegué hace poco y me perdí la primera de ese ejercicio. Ya. Estamos haciendo ejercicios combinados, ¿no es cierto? Estos ejercicios grandes, así como este que está acá arriba. Entonces, primero lo único que explicamos antes de esto era que teníamos que realizar el ejercicio por orden. Primero paréntesis, de izquierda a derecha. Luego las potencias, como por ejemplo esta que está aquí adentro de este paréntesis. Luego las multiplicaciones y divisiones de izquierda a derecha. Y luego las sumas y las restas de izquierda a derecha. Entonces, estamos partiendo recién haciendo el ejercicio, repasándolo, viendo cómo está la guía, ¿no es cierto? Y estamos resolviendo el primer paréntesis, que está aquí. ¿Sí? Entonces, primero multiplicamos las dos fracciones que están dentro del paréntesis, porque si usted tiene una multiplicación y una resta, tiene que hacer primero la multiplicación. Porque ese es el orden jerárquico que hay acá arriba en la guía, miren. Primero multiplicación y división, y luego adiciones y sustracciones. Entonces, si usted en el primer paréntesis ve que hay dos fracciones que se están multiplicando, y este decimal que está restando a estas fracciones, o a esta fracción del medio, no vaya a cometer el error de transformar esto a fracción y hacer primero la resta y después la multiplicación. Eso está malo. Porque en el orden que está acá arriba, tiene que hacer primero la multiplicación y la división y luego la adición y la sustracción. Eso es importante, digamos, de tener en cuenta. Entonces, aquí primero hace la multiplicación. La hicimos ahí, 2 por 1, 2. 2 por 5, 10. Se simplifica por 2. 2 dividido en 2 es 1, 10 dividido en 2 es 5. Y ahora vamos al segundo paso, que es restarle 0,4 periódico. Pero para poder restar 0,4 periódico, tenemos que transformar ese decimal en una fracción que es 4 novenos. ¿Sí? Y ahora recién hacemos la resta. Para hacer la resta, multiplicamos los denominadores, 5 por 9, 45. Y después multiplicamos cruzado, ¿no es cierto? 9 por 1, 9. 5 por 4, 20. Y restamos 9 menos 20 menos 11, 45 avos. Este es el resultado del primer paréntesis. Es decir, todo este paréntesis que está aquí, el primero, el resultado final de ese paréntesis es menos 11, 45 avos. No sé si estamos claros hasta ahí. ¿O Elías? ¿Hay que reiniciar el audio aquí o no? ¿O estamos bien? Sí, sí se entiende. Ya, perfecto. Entonces, pasemos entonces ahora a el segundo paréntesis, o la segunda unidad. Dijimos que la segunda unidad era el 2 que está multiplicando este paréntesis. Entonces, aquí hay una situación que a algunos le puede llevar a confusión. Dijimos recién que la multiplicación es antes que la suma y la resta. Y aquí en el paréntesis estamos haciendo primero la suma que la multiplicación. Dos explicaciones para eso. La primera es que si bien la multiplicación es antes que la suma y la resta, el paréntesis es antes que la multiplicación y la suma. Entonces, como yo tengo un paréntesis, hago primero el paréntesis, independientemente que adentro del paréntesis haya una operación, que en este caso es la suma, que es una operación que jerárquicamente viene después que la multiplicación. Pero el hecho de que esté dentro de un paréntesis automáticamente lo ubica en prioridad y va primero. Entonces yo hago primero la suma y luego multiplico ese resultado por S2. Sin embargo, hay un segundo camino para resolver esto, que no está aquí en la guía, pero yo se los comento porque sí lo pasamos. Cuando vimos las propiedades que cumplen los racionales, nosotros dijimos que los racionales cumplen con la propiedad distributiva. Es decir, que yo puedo distribuir una operación, la multiplicación y la suma la puedo distribuir dentro de un paréntesis. Es decir, yo también podría aquí
multiplicar 2 por 3 medios más 2 por 1/5 y luego hacer la suma. Eso también está correcto. ¿Sí? Lo que no está correcto es, por ejemplo, multiplicar 2 por 3 medios y después sumarle 1/5. Eso está malo. Lo que yo tengo dos opciones. O hago lo que está dentro del paréntesis primero, que fue lo que hicimos en la guía, sumar 3 medios más 1/5, y luego el resultado de esa suma multiplicarla por 2, como está aquí. La segunda opción es distribuir la multiplicación dentro del paréntesis. Es decir, multiplicar 2 por 3 medios y después sumarle la multiplicación de 2 por 1/5. Esa es una segunda opción que no está en la guía, pero también es válida. Lo que no está bien y nunca deben hacer es multiplicar el 2 por la primera fracción y luego, sin multiplicar, sumarlo a la segunda. Eso está malo. ¿Sí? Entonces, aquí hicimos la primera opción. Nos quedamos con el paréntesis y sumamos. Multiplicamos los denominadores, 2 por 5, 10, y después multiplicamos cruzados. 3 por 5, 15, 2 por 1, 2. Así que 15 más 2, 17 partido por 10. Entonces, eso fue lo que hicimos ahí, que era resolver el paréntesis. Y luego, en el paso que venía, resolvimos la multiplicación, que es multiplicar 2 por 17 diezavos. Recuerden que para multiplicar un entero por una fracción, yo debo dividir ese entero por 1. 2 partido por 1 y transformo ese entero automáticamente en una fracción. 2 partido por 1. Entonces multiplico 2 por 17, ¿no es cierto? Y después 2 por 10. Ahora, aquí está simplificado, ¿sí? Porque en el fondo, si usted multiplica, y aquí voy a hacer lo mismo que hicimos recién, vamos a insertar la fracción original de la cual se simplificó esto, para que todos les quede claro por qué está 17 quintos, y no, porque si yo multiplico 2 por 17 no me da 17, ¿verdad? Entonces, 2 por 17 es 34. ¿No es cierto? Y 1 por 10 es 10. Porque recuerden que yo estoy dividiendo ese entero que es 2 por 1 para transformarlo en fracción. Multiplico 2 por 17, que es el numerador, 34. Y el denominador es 1. Multiplico por 10, me da 10. Entonces ahora yo simplifico por 2. Entonces divido 34 por 2 es 17. Y divido 10 por 2 es 5. Y por eso es que me da el resultado final 17 quintos. ¿Estamos claros con respecto a eso? ¿Hay alguna duda con esa segunda unidad del ejercicio? Entonces recuerden, ese 17 quintos es el resultado del segundo paréntesis del ejercicio, que sería toda esta unidad que está aquí. Eso que está ahí, incluido el 2 que se está multiplicando, el resultado final es 17 quintos. Ahora vamos al último, que sería esta que está acá, ¿no es cierto? La potencia más esta división de acá. Entonces, vamos al tercer paréntesis. Entonces, en el tercer paréntesis tengo una potencia, tengo una resta y tengo una división. De las tres operaciones, la primera es la potencia, porque recuerden que en orden, después de los paréntesis, lo siguiente que se hace son las potencias. Luego la multiplicación y la división, y luego la adición y la sustracción. Entonces yo resuelvo primero la potencia. Recuerden que una potencia es una multiplicación abreviada. Entonces lo que estamos haciendo acá en el fondo es decir que este 4, que es la base, se multiplique por sí misma 2 veces, que es 2. Por eso está elevado al cuadrado. Eso significa que multiplico 4 por 4. Si estuviera elevado al cubo, a 3, multiplicaría esa base 3 veces, ¿no es cierto? 4 por 4 por 4. Pero aquí es 2 veces nomás, así que multiplico 4 por 4 es 16. Ahí está el resultado, ¿eh? Por eso que aquí dice, resuelve la potencia, y el único cambio entre este paréntesis y este paréntesis que está acá, es que este 4 al cuadrado se transforma en 16. ¿Ya? Vamos al siguiente paso ahora. Y el siguiente paso dice es resolver la división. ¿Por qué la división y no la resta? Porque la división, porque la división viene antes que la resta. Yo tengo que resolver esa división que está ahí. 3 quintos partido por 2 décimos. Ahora, ¿por qué 2 décimos y no 0,2? Porque yo transformé
este decimal, pero que ahora es un decimal finito en fracción. Y los decimales finitos se transforman diferente a fracción que los decimales periódicos, porque los decimales periódicos son decimales infinitos, ¿sí? Entonces, recuerden que para transformar este decimal en fracción, yo voy a hacer aquí, voy a hacer un igual aquí, solamente para ver o para señalar cómo se transforma ese 0,2 en fracción. Y vamos a poner una fracción aquí para que ustedes vean cómo se hace. O para recordar, porque esto ya lo hemos hecho muchas veces en varias clases online y también ustedes tienen el video en el canal del colegio y también tienen la guía de esto. Entonces, recuerden que ese decimal se coloca como numerador, como entero, 2, ¿no es cierto? Pero ahora, en vez del caso anterior, en vez de colocar 9, yo voy a colocar un 1, ¿no es cierto? Y al lado del 1 voy a colocar tantos ceros como decimales tenga. ¿Cuántos decimales tengo? Uno solo, que es el 2. Así que coloco acá abajo un solo 0. Y entonces me queda 2 décimos. Y por eso que ese 2 décimos está aquí dividiendo el 3/5. ¿Estamos claros, no? Con eso estoy haciendo paso por paso. Por eso que estos se llaman ejercicios combinados, porque en el fondo tienen que ir aplicando todo lo que hemos aprendido en las guías anteriores, ¿ya? Entonces, transformo este 0,2, que es un decimal finito, en 2 décimos, que en el fondo es una fracción. Ahora, alguien me podría decir, profesor, ¿podemos simplificar 2 décimos? Sí, se puede simplificar. En el caso del ejercicio no se simplificó, pero sí podría hacerlo usted. Dividir por 2, ¿no es cierto? Divide por 2 el numerador, le quedaría 1, y divide el denominador por 2, le quedaría 5. Así que en el fondo sería un quinto, ¿sí? No sé si alguien tiene alguna pregunta hasta acá. Que pueda levantar la mano ahí en sus cámaras para ver y... ¿Tiene alguna duda? Sí. ¿O no? Ya, dígame. En el otro caso, Ay, espera, déjame buscarlo. En el otro caso, el 4 se ponía 9 y se pone la cantidad de veces que esté el número, ¿cierto? Sí, sí, sí. En este dijo que se ponía otro, ¿cómo es? Se pone un 1, siempre el 1 siempre va, y después al lado del 1 tú colocas tantos ceros como decimales tenga. En este caso tenemos un solo decimal, colocas un solo cero. La diferencia con el anterior es que el anterior, el decimal tenía una rayita encima. ¿Te diste cuenta, no es cierto? El 0,4 tenía una rayita encima. Eso significa que ese 4 es periódico, es decir, que se repite en forma infinita. Es 0, 4, 4, 4, 4, 4, 4, infinitamente. Por eso es que el procedimiento es diferente. Cuando son decimales periódicos, tú pones tantos 9 como decimales tenga. Tienes un solo periodo, un solo 9. Pero aquí el decimal es finito, el 2 no se repite, el 0,2 es 0,2 nomás, no es 0,2, es 0,2 nomás. Entonces, cuando ese es el caso, pones un 1 y al lado del 1 pones muchos ceros, pones la cantidad de ceros como decimales tengas. Aquí en el caso hubiera sido un solo decimal, un solo cero. Por ejemplo, hubiera sido 0,25, también finito, hubieras tenido que colocar un 1 y 2 ceros. Es decir, hubiera sido partido por 100. Y arriba hubiera sido 25, ¿no es cierto? Ahí. Sí. Ya. Perfecto. Pero aquí en este caso quedó ahí nomás y esto queda ahí. Ya, entonces, no sé si alguien más tiene alguna otra duda. Repito, pueda levantar la mano ahí en su cámara para abrir su micrófono y pueda hacer la consulta. ¿Ninguno? Ya, seguimos entonces. Entonces, luego de haber transformado, ¿no es cierto?, esta fracción, ¿no es cierto?, perdón, hay 2 décimos, en este decimal en fracción, entonces hago la división. Y la división, recuerden que es multiplicar cruzado. Multiplico 3 por 10, 30, y multiplico 5 por 2, 10. Y por eso es que al 16 se le está restando 30 décimos, porque en el fondo es la división entre 3/5 y 2 décimos. Entonces, 3 por 10, 30, 5 por 2, 10. Y aquí hace una simplificación, es decir, hace una división. 30 dividido por 10 es 3. Entonces se simplifica bastante.
Entonces me queda finalmente la resta. Ahí resuelvo la división. 30 dividido por 10, 3. Yo ahora finalmente, en el último paso, hago la resta. 16 menos 3, 13. Y entonces ahí tengo los 3 paréntesis. ¿Ya? Que aquí está el resumen. Primer paréntesis o primera unidad está acá abajo. ¿No es cierto? El resultado de esa primera unidad o de ese primer paréntesis, nosotros lo hicimos arriba al comienzo y era menos 11,45 avos. El resultado de esta segunda unidad, que es el 2 multiplicando a este segundo paréntesis, es menos 17 quintos. ¿Sí? Y la... Ahora, ojo con esto. El resultado del paréntesis era 17 quintos nomás. ¿Sí? Era 17 quintos. Positivo, que está acá arriba. ¿ven? Ese de ahí. 17 quintos. Pero como la operación inicial es una resta, es decir, todo este segundo paréntesis se le resta al primero, por eso que el 17 quintos se está restando a 11,45 avos. ¿Sí? Y finalmente, la última unidad del último paréntesis, que es este de acá, lo acabamos de calcular, es 13. Positivo. Pero como este segundo paréntesis se le resta perdón, este último paréntesis se le resta al segundo, es menos 13. Entonces en el fondo es menos 11,45 avos, menos 17 quintos, menos 13. Entonces después, aquí esto, en el fondo, este paso que dice escribes como una adición de números racionales, en el fondo es lo mismo que estar restando. ¿Ah? Si ustedes quieren o les es más fácil, se pueden saltar este paso, ¿ya? Y simplemente hacen la resta. Es decir, 11,45 menos 17 quintos más 13. Entonces, primero resolvemos la adición de las fracciones, que en este caso era 11,45 avos, más, o sea, menos 11,45 avos más menos 17 quintos. Entonces, recuerden lo mismo de siempre, multiplicar denominador por denominador, 45 por 5, y multiplicamos cruzado, 11 por 5 está allá arriba, 45 por 17 está allá arriba. ¿Sí? Más 13, que es lo que nos queda aquí, o más menos 13. Resolvemos esa operación, ¿no es cierto? Menos 11 por 5 es menos 55, menos 17 por 45 es menos 765, partido por 45 por 5, más menos 13. Luego, obviamente, hacemos esta suma, menos 765 menos 55 me da menos 820, y 45 por 5 me da 225. Pero como el de arriba es negativo, el resultado final me queda como negativo, menos 820 partido por 225, más menos 13. Entonces aquí nuevamente, recuerden que para transformar un entero en fracción, partimos ese entero por 1 nomás. Entonces al dividir 13 menos 13 por 1, multiplicamos 225 por 1, me queda 225, aquí, y luego multiplicamos cruzado, ¿no es cierto? Recuerden que el 13 lo estamos dividiendo por 1. A ver, lo voy a hacer aquí, voy a transformar este 13 en fracción, para que me puedan seguir, digamos, y después lo vean en sus casas cuando vean el video, y sepan por qué se produce esto de acá. Este menos 13, yo lo transformé en fracción y lo estoy dividiendo por 1. Entonces, multiplico 225 por 1, 225, y después multiplico cruzado. 800, menos 820 por 1, menos 820. 225 por menos 13 por 225. Entonces ahora multiplico 13 por 225, y después eso que es negativo se lo sumo a este otro número negativo que es 820, y eso me da menos 3.745 dividido por 225, y ese es el resultado final. Ahora, evidentemente usted puede simplificar ese resultado, lo puede dividir por 5 y se le va achicando, ¿ya? Y después lo vuelve a dividir por 5 hasta que ya no lo pueda dividir más, y ese va a ser el resultado final. No sé si hay alguna duda. Entonces, ese es la guía. La guía vienen muchos ejercicios así. Ahí están. Tienen que ir haciendo desde el paréntesis que está más adentro hasta el paréntesis que está más afuera. ¿Ya? Entonces, voy a hacer una sola aclaración con la guía.
Y la aclaración es la siguiente. Hay fracciones que están como miren. 10 un tercio. 10 un tercio. Ese es un número mixto. ¿Cómo yo transformo ese número mixto a fracción? Hay una manera que usted multiplique, después le suma, pero no quiero enseñarle esa forma porque quiero enseñarle una manera donde usted pueda aplicar el concepto de fracción. La pregunta es, ¿cuántos tercios es un entero? No sé si alguien pide, ¿no es cierto?, a través de aquí de las cámaras, levantar la manito y yo le abro el micrófono y me puede responder. ¿Cuántos tercios es un entero? ¿O cuántos tercios tiene un entero? O si quieren pueden abrir su cámara y me hacen con el dedito ahí 2, 3, 5. ¿Cuántos? Vuelvo a repetir. ¿Cuántos tercios es un entero? ¿Nadie sabe? Estamos mal porque eso es lo más básico. Que bueno, vamos a cerrar la clase. Si usted divide un entero en 3 partes, ¿cuántos tercios entonces completan el entero? 3, ¿verdad? 3 tercios, 3 dividido por 3 es 1. Ese es un entero. Pero ¿cuántos enteros usted tiene aquí? 10, ¿no es cierto? Por lo tanto, esos 3 tercios usted lo multiplica por 10. Y eso van a ser 30 tercios, ¿no es cierto? Voy a poner aquí. Voy a insertar aquí abajo otra ecuación, o sea, otra fórmula matemática para escribir esto. Ahí, ¿ya? Entonces, estamos diciendo que 1 es igual a 3 tercios, ¿no es cierto? Por lo tanto, si yo tengo 10 ahora, 10 enteros, no un entero, 10 enteros, es este número 3 tercios multiplicado por 10. Entonces yo multiplico 10 por 3, me da 30, dividido por 3. Es decir, son 30, perdón, déjenme escribir la fracción primero. Son 30 tercios. Por lo tanto, usted dice que tiene 10 y un tercio. Es decir, tiene 30 tercios más un tercio, serían 31 tercios. Es decir, ese 10 un tercio es lo mismo. Es decir, ese 10 un tercio, voy a escribir aquí la fracción. 10 un tercio es igual a 31 tercios. Porque 10 son 30 tercios y más el tercio que está acá al ladito, 31. Entonces, en el fondo, el número que corresponde ahí, 10 un tercio, yo puedo aquí borrar ese 10 y puedo decir que, 10 un tercio es lo mismo que decir 31 tercios. Entonces la resta real ahí es 31 tercios menos 2 tercios. Entonces es muy fácil, porque ni siquiera tiene que transformar nada. Si usted tiene 31 peras y le resta 2 peras, me quedan 29, ¿no es cierto? Entonces serían 29 tercios. ¿Ya? Esa resta, muy simple. Solamente hicimos ese paréntesis, lo estamos haciendo solamente con el concepto de fracción. ¿Ya? Bien. Bien, chiquillos, se acabó el tiempo entonces. Vamos a despedirnos. Recuerden que las invitaciones ahora van a llegar a su correo institucional. Las consultas que tengan durante la semana también me las hace a través del correo institucional. ¿Ya? Y este video va a quedar en el canal de YouTube del colegio para que puedan revisar todos los detalles, si se desconectaron, si llegaron tarde o si no alcanzaron a copiar todo lo que vimos, ¿no es cierto? Pueden hacerlo y para que vean el ejercicio que está ahí paso a paso y después puedan desarrollar estos ejercicios. Entonces, la próxima clase online vamos a dejar solamente para despejar las dudas de estos ejercicios. ¿Sí? Yo les voy a dar otra guía, obviamente, pero la clase online la vamos a usar
la vamos a usar solamente para despejar dudas de esta guía, ¿ya? Bien, chiquillos, me despido entonces. Nos vemos el día miércoles, me parece que tenemos la próxima clase, pero de física, ¿ya? Entonces nos vemos el día miércoles a las 11. Recuerden que esta clase va a quedar en el canal de YouTube para que la puedan ver completa, ¿sí? Chiquillos, nos vemos.